¿Alguna vez has experimentado una molestia en la espalda que no puedes atribuir a ninguna causa física evidente? Esa sensación persistente que aunque intentes ignorarla, sigue ahí, recordándote su presencia. ¿Y si te dijera que ese dolor podría tener un origen más profundo, más allá de lo físico? ¿Y si fuera una señal del cielo, una advertencia espiritual que estás pasando por alto? A veces, las cargas del alma se manifiestan en nuestro cuerpo, y hay dolores que no se alivian con medicina, sino con comprensión y revelación divina. Lo que muchos desconocen es que el cuerpo puede expresar lo que el alma calla. Ese dolor en tu espalda podría ser la forma en que Dios intenta captar tu atención, instándote a liberar lo que no te corresponde y a escuchar lo que Él desea comunicarte. Hoy te invito a explorar las Escrituras para descubrir el significado espiritual detrás del dolor de espalda. Analizaremos advertencias divinas y relatos de personas que, como tú, sintieron el peso de sus decisiones reflejado en su cuerpo. Lo que estás a punto de aprender podría transformar tu vida. Pero antes de sumergirnos en este estudio, te animo a realizar un acto de fe. Escribe en los comentarios: Dios, sana mis dolores. Cada palabra escrita es una oración, y cada oración es un clamor que el cielo escucha. Si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Hoy profundizaremos en un mensaje que podría ser clave para tu liberación espiritual. Hay revelaciones que muchos ignoran, pero que el Espíritu Santo está dispuesto a mostrarte. Respira profundamente, abre tu corazón y prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la respuesta que tanto has estado buscando. Comencemos. A veces, el dolor que sentimos no proviene del cuerpo, sino del alma. Dolores que no se alivian con medicina, porque su raíz es espiritual. En ocasiones, el dolor en la espalda no es simplemente una molestia física, sino una advertencia que el cielo está enviando. Una señal para que detengas tu camino, abras los ojos y escuches la voz de Dios. En el libro de Éxodo encontramos un momento impactante en la vida de Moisés. Después de haber guiado al pueblo de Israel a través del desierto, Moisés clama a Dios y le pide ver su gloria. Pero la respuesta que recibe es inesperada. Dios le dice que no puede ver su rostro porque nadie puede verlo y vivir. Sin embargo, le permite ver su espalda, solo su espalda. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Moisés solo pudo ver la espalda de Dios? Este pasaje encierra un misterio profundo y poderoso. En la cultura hebrea, la espalda simboliza el sostén, el peso que cargamos y la dirección que tomamos. Cuando Dios muestra su espalda a Moisés, le está diciendo que hay momentos en los que no entenderemos sus caminos, pero debemos seguir avanzando. No siempre veremos su rostro, pero sí podremos seguir sus huellas. No siempre entenderemos el propósito detrás del dolor, pero sí podemos confiar en que Él va delante de nosotros. Y es que a veces el dolor en la espalda es precisamente eso, una advertencia espiritual de que estamos cargando un peso que no nos corresponde, un peso que Dios nunca quiso que lleváramos. Tal vez sea el peso de decisiones equivocadas, de cargas emocionales no resueltas, de pecados no confesados o de caminos que hemos tomado sin consultarle a Él. Moisés solo pudo ver la espalda de Dios y eso fue suficiente para seguir adelante. ¿Y tú qué estás cargando hoy? ¿Qué peso está doblando tu espalda, impidiéndote avanzar en paz? Es momento de soltar lo que no te pertenece y permitir que Dios te muestre el camino, aun cuando no puedas ver su rostro claramente. La espalda que sostiene y que carga también es la espalda que puede quebrarse bajo un peso indebido. Pero la buena noticia es que Dios nunca te pedirá que lleves un peso más grande del que puedes soportar.
y si hoy sientes que tu espalda está a punto de colapsar, es hora de detenerte, escuchar y dejar que Él te revele lo que realmente debes soltar. Porque a veces el mayor acto de fe no es avanzar, sino detenerse y entregar el control a quien realmente sostiene tu vida. Si has sentido que cargas un peso invisible sobre tu espalda, no estás solo. El cuerpo habla lo que el alma calla, y a veces lo que ignoramos espiritualmente termina manifestándose en forma de dolor físico. David, el hombre que Dios llamó conforme a su corazón, lo vivió en carne propia. Él sintió cómo el peso de sus errores, de su pecado no confesado, comenzó a quebrantarlo desde adentro hacia afuera. En el Salmo 32, David nos abre su corazón con palabras que resuenan profundamente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. David cayó en pecado, pero su cuerpo no pudo ocultarlo. Lo que su boca guardó en silencio, sus huesos lo gritaron con dolor. Ese dolor se convirtió en una advertencia, una señal de que lo que estaba ocultando espiritualmente estaba destruyendo su cuerpo. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy cargando con dolores que no vienen del cuerpo, sino del alma? ¿Cuántas veces hemos tratado de seguir adelante mientras el peso del remordimiento, del resentimiento o de la culpa nos dobla la espalda, nos oprime el pecho, nos quita la paz? Tal vez ese dolor persistente que sientes, esa molestia que aparece sin causa aparente, es tu alma tratando de hablar. Un grito silencioso, pidiendo a gritos que dejes de cargar lo que ya no te corresponde. La conexión entre el cuerpo y el alma es más profunda de lo que imaginamos. Cuando el alma está herida, el cuerpo lo manifiesta. Cuando el corazón está roto, los músculos lo sienten. Y cuando el espíritu está oprimido, la espalda se convierte en el escenario donde el dolor se hace visible. No es casualidad que David sintiera cómo sus huesos se consumían mientras guardaba su pecado en silencio. Su cuerpo estaba cargando lo que su alma no podía sostener. Hoy quizás tú también estés llevando un peso que no te pertenece, culpa, heridas no sanadas, recuerdos que te atormentan, decisiones equivocadas que se han convertido en cadenas invisibles. Y mientras te esfuerzas por seguir adelante, tu cuerpo sigue gritando por dentro porque la carga es demasiado pesada. Es hora de soltarlo. Es hora de reconocer que no puedes seguir cargando solo con el peso de lo que no puedes cambiar. Es hora de entregarle a Dios lo que te está quebrantando antes de que te destruya. David finalmente confesó su pecado y liberó su alma. Y cuando lo hizo, su cuerpo también comenzó a sanar. Porque la verdadera sanidad no comienza por fuera, sino en lo más profundo del corazón. ¿Qué estás guardando hoy, que tu espalda ya no puede soportar? Es momento de dejarlo ir. Es momento de escuchar la voz de tu alma y entregarle a Dios lo que nunca debiste cargar solo. A veces el cuerpo grita lo que el alma se niega a reconocer, y cuando no escuchamos la voz de Dios en lo espiritual, Él permite que el cuerpo hable a través del dolor, un dolor que no se alivia con medicina, un malestar que no desaparece con el tiempo, como si el cielo estuviera enviando un mensaje urgente, esperando que finalmente despertemos, esperando que abramos los ojos y comprendamos que lo que sentimos en el cuerpo no es solo físico, sino un llamado a detenernos y reflexionar sobre nuestro camino. En el libro de Daniel encontramos un ejemplo impactante de cómo Dios utiliza señales poderosas para llamar la atención. El rey Belsasar estaba celebrando un banquete lleno de excesos, arrogancia y orgullo. Bebía del oro del templo. Se burlaba del poder de Dios, convencido de que su poder humano era suficiente para sostenerlo. En su mente, él era intocable. Creía que estaba por encima del juicio divino, pero lo que no sabía
es que esa misma noche su destino cambiaría para siempre. En medio del desenfreno, cuando la música resonaba y las copas se alzaban en honor a falsos dioses, algo ocurrió. De repente, apareció una mano que comenzó a escribir en la pared. Las palabras eran claras, pero su significado estaba oculto. Belsasar se estremeció. Su rostro perdió el color. Sus rodillas se golpeaban una contra la otra y el temor lo invadió por completo. En un instante, el hombre que se creía invencible fue derribado por una advertencia que no pudo ignorar. La escritura en la pared era más que un mensaje, era un juicio. Dios había pesado su vida en la balanza y había sido hallado falto. Todo lo que había construido, toda la arrogancia que había exhibido, todas las riquezas que había acumulado, no sirvieron de nada en ese momento. Belsasar había ignorado las advertencias divinas, había desafiado a Dios y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Y es que Dios habla de muchas maneras. A veces es a través de una voz suave y apacible, otras a través de un sueño y otras a través del dolor. Un dolor que no tiene explicación médica, un malestar que no desaparece por más que intentemos ocultarlo. Un peso invisible que se posa sobre nuestra espalda doblándonos, haciéndonos sentir que no podemos más. Y si ese dolor persistente que sientes es la forma en que Dios está intentando llamar tu atención, y si ese malestar es una advertencia de que estás tomando un camino equivocado, cargando con cosas que no te corresponden. Belsasar no escuchó la advertencia hasta que fue demasiado tarde. Pero tú aún estás a tiempo. Es posible que el cielo te esté enviando señales para que detengas el rumbo antes de caer. Es posible que ese dolor en tu espalda no sea solo físico, sino espiritual. Porque cuando Dios usa el dolor para hablar, no es para destruirnos, sino para salvarnos de una destrucción mayor. Pero ¿cómo podemos saber si el dolor que sentimos es una advertencia de Dios o simplemente una dolencia física? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente llevar un yugo sobre ti? En la antigüedad, el yugo era una pieza de madera colocada sobre los hombros de los bueyes, un arnés que los unía para trabajar la tierra juntos. Cuando ese yugo no estaba bien hecho o no se adaptaba correctamente, provocaba heridas, tensión y un cansancio insoportable. Pero lo que Jesús nos ofrece no es una carga como esa. Él nos propone un yugo distinto, suave, liviano, ajustado a nuestra medida, uno que no nos destruye, sino que alivia. Sin embargo, seguimos llevando encima pesos que nunca nos fueron destinados, cargas del pasado que se han vuelto cadenas invisibles, culpa por errores cometidos, decisiones que desearíamos revertir, situaciones que aún no hemos perdonado. Todas esas cargas terminan dejando su huella en nuestro cuerpo, y la espalda suele ser el lugar donde más se refleja ese peso silencioso. Imagina ahora a una persona cruzando un árido desierto, con una mochila repleta de piedras. Cada piedra simboliza un pecado no confesado, un dolor no resuelto, un arrepentimiento escondido. Al principio parece que puede con todo, pero paso a paso, la carga comienza a hacerse insoportable. Sus pies se arrastran, sus hombros se encorvan, su columna comienza a ceder, hasta que su cuerpo simplemente ya no puede más. Y lo más duro es que esa mochila no debía estar ahí. Esas piedras ya fueron llevadas por Jesús en la cruz. Aún así, seguimos aferrándonos a ese peso como si nos perteneciera, sin darnos cuenta de que la verdadera libertad está al alcance de una sola decisión. Jesús no nos llama a llevar nuestras culpas. Él nos invita a intercambiarlas por su yugo. Pero antes, debemos mirar dentro de nosotros y reconocer qué es lo que seguimos cargando. ¿Qué heridas del pasado aún te persiguen?
¿Qué decisiones equivocadas no te permiten dormir tranquilo? ¿Qué voz interior insiste en recordarte que aún tienes cuentas pendientes cuando el precio ya fue pagado en la cruz? La culpa es uno de los yugos más destructivos. Nos ahoga el alma, nos roba el descanso, nos desconecta de la paz que Jesús vino a ofrecernos. La cruz no fue el final, fue el comienzo. Y no fue para que sigas viviendo con cadenas, sino para que puedas respirar con libertad. Jesús sigue extendiéndote su mano, diciendo, «Entrégame tu carga, deja que yo te lleve al descanso». Pero Él no te obligará. La decisión está en tus manos. Puedes continuar aferrándote a esas cargas que te están quebrando por dentro, o puedes soltar ese peso y confiar en quien tiene la fuerza para cargarlo sin quebrarse. Porque cuando el alma está lastimada, el cuerpo lo refleja. Y cuando el corazón está cargado de emociones no resueltas, de orgullo, de culpa o de rebeldía, es el cuerpo el que paga el precio. David vivió esto en carne propia. Fue un hombre escogido por Dios, pero también conoció el peso devastador de sus errores. En uno de sus momentos más oscuros, escribió un salmo desde el fondo de su quebranto. Mis pecados se han acumulado por encima de mi cabeza, son como una carga que me aplasta. Mis heridas supuran por causa de mi necedad. No estaba hablando solo de dolor espiritual. Su cuerpo también estaba sufriendo. Sentía como su carne se debilitaba. Sus huesos le dolían. Su espalda se encorvaba con el peso de aquello que guardaba en silencio. ¿Cuántos de nosotros caminamos hoy como David? Encogidos por dentro, agachados por fuera, llevados por una vergüenza que nadie ve pero que todo lo consume. Días enteros cargando pensamientos que nos lastiman, recuerdos que no perdonan, decisiones que nos pesan como rocas atadas a la espalda. Y mientras más lo escondemos, más grita el cuerpo. Ese dolor persistente que no desaparece, esa tensión en los hombros, ese agotamiento que no se alivia con descanso, puede que no sea solo físico, puede que sea tu alma hablando, implorando liberación. David llegó al punto de quiebre y en lugar de seguir cargando, decidió abrir su corazón. Confesó, clamó y ahí comenzó su proceso de sanidad, porque la sanación no empieza con un medicamento, sino con una rendición sincera. No se trata solo de analgésicos, sino de oración. No se trata solo de reposo físico, sino de descanso espiritual. Hoy Dios está invitándote a soltar, a dejar de cargar con piedras que no son tuyas, a liberar ese perdón que te has negado a dar, a dejar de revivir un pasado que ya fue cubierto por la gracia. Porque mientras sigas alimentando esas cargas invisibles, seguirás rompiéndote por dentro, y tu cuerpo no tardará en notarlo por fuera. David comprendió que no podía esconder más lo que lo estaba destruyendo. Y tú también tienes hoy esa oportunidad. El dolor puede hundirnos, sí, pero también puede transformarse en el comienzo de tu restauración. Todo depende de lo que decidas hacer con él. A veces, las cargas más pesadas no son externas, no vienen del entorno, ni de lo que otros nos imponen. Vienen de nosotros mismos, de una actitud interna que nos lleva a alejarnos de Dios. Ese peso invisible, pero muy real, se llama rebeldía. El pueblo de Israel lo conoció bien. En Jeremías 2, Dios expresa su tristeza. Me dieron la espalda y no el rostro. Buscaron en ídolos lo que solo Él podía darles. Se alejaron de su presencia y tomaron decisiones sin consultarle. Y cuando llegaron los días difíciles, cuando todo comenzó a derrumbarse, clamaron por ayuda. Dios no los rechazó. No les cerró la puerta, los escuchó, los perdonó y los restauró. Y esa misma misericordia está disponible para ti hoy. Pero para recibirla, primero debes dejar de aferrarte a lo que te está destruyendo. ¿Qué peso estás llevando hoy por haberte alejado de Dios?
¿Qué decisiones te han puesto una mochila que no puedes cargar más? Es momento de girar, mirar al cielo y volver a quien nunca te ha dado la espalda. La rebeldía no solo endurece el alma, también fractura la espalda. Hay dolores que nacen no de lo que nos pasa, sino de cómo decidimos vivir. Uno de los pesos más insidiosos es el del orgullo, la autosuficiencia. Esa creencia silenciosa de que podemos solos, que no necesitamos ayuda, que tenemos todo bajo control. Ese pensamiento nos empuja a tomar todo el peso sobre nosotros, pero no fuimos diseñados para vivir así. El pueblo de Israel conocía bien lo que era cargar con un peso que no les correspondía. En el libro del Éxodo, capítulo 32, encontramos un episodio que revela cómo, en medio de la incertidumbre, la impaciencia y el miedo, el corazón humano puede extraviarse. Moisés había subido al monte Sinaí, buscando la presencia de Dios. Pero mientras los días pasaban sin señales de su regreso, el pueblo comenzó a perder la fe. En lugar de confiar, optaron por actuar. Se acercaron a Aarón, el líder interino, y le exigieron: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, el que nos sacó de Egipto, ya no sabemos qué fue de él». En ese momento olvidaron milagros, promesas y la voz del Dios que los había liberado, y con sus propias manos fabricaron un becerro de oro, un ídolo sin vida, sin poder, sin respuesta. Tomaron sobre sí una carga creada por ellos mismos, una carga que no venía de Dios y que no podía guiarlos, protegerlos ni sostenerlos. Y no solo eso, ese ídolo se convirtió en la causa de su desorden, su confusión y su dolor. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces, en medio de la espera, decides tomar el control? ¿Cuántas veces fabricamos soluciones humanas cuando lo que Dios nos pide es paciencia y confianza? Por temor, por orgullo, por impaciencia, comenzamos a cargar pesos que no fueron asignados para nosotros. El orgullo es una de las cargas más sutiles y peligrosas. Nos hace pensar que no necesitamos ayuda, que nuestras decisiones bastan, que podemos sostener nuestra vida sin dirección divina. Pero cuando nuestras fuerzas se agotan, ese ídolo que construimos con nuestras manos se convierte en una carga que nos aplasta. Ídolos modernos, apariencia, éxito, independencia, reconocimiento. Todos ellos son falsos sustentos. Prometen estabilidad, pero nos fallan en el día de la aflicción. Nos ofrecen identidad, pero solo nos confunden. Y lo más triste es que mientras más nos aferramos a ellos, más nos alejamos del descanso verdadero que solo Dios puede dar. Nuestra espalda comienza a ceder ante un peso que nosotros mismos escogimos llevar. Israel fabricó un ídolo porque no quiso esperar. Prefirió una ilusión de seguridad en lugar de confiar en el Dios que había partido el mar en dos. Y hoy, tal vez tú y yo también estamos levantando ídolos de oro invisible, el control, el dinero, las relaciones tóxicas, la autosuficiencia, ídolos que no nos salvan, que no nos aman, que no sanan nuestra alma. Dios llamó a Israel a destruir el becerro y volver a su presencia. Hoy ese mismo llamado resuena para ti. Suelta el control. Derriba esos altares personales. Reconoce que tus manos no fueron hechas para sostener el peso del mundo. Hay un descanso reservado solo para aquellos que reconocen su necesidad de Dios. ¿Qué cargas estás sosteniendo que no vienen del cielo? ¿Qué pesos llevas por orgullo o por querer demostrar que puedes solo? Hoy es tiempo de soltar. Hoy es el momento de volver al único que puede sostenerte cuando todo se cae. El mundo está lleno de personas que caminan con una mochila invisible sobre los hombros. No la ves, pero pesa. Pesa en forma de culpa, heridas no sanadas, resentimientos que arden en silencio. Y el cuerpo siente lo que el alma arrastra. Pero, ¿qué pasaría si decidieras soltar esa carga? ¿Y si entendieras que hay alguien que ya la llevó por ti?
Isaías 53 nos ofrece una verdad eterna. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras maldades. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. No es solo un texto antiguo, es una declaración viva de lo que Cristo hizo por ti. Jesús no solamente cargó con tus errores, también tomó sobre sí tu ansiedad, tu dolor más escondido, tu vergüenza más profunda. Cada azote en su espalda fue por tus heridas, cada gota de sangre, una promesa de restauración. Pero aún así, hay quienes siguen caminando encorvados, sosteniendo lo que ya fue llevado en la cruz. Imagina a alguien arrastrando una mochila repleta de piedras. Cada piedra es un trauma, una decepción, un error del pasado. Y de repente, alguien se le acerca y le dice: yo puedo cargar eso por ti. Esa persona tiene una decisión que tomar: seguir arrastrando lo que lo está destruyendo o entregárselo a quien tiene la fuerza para llevarlo sin quebrarse. Eso es lo que Jesús hace contigo. Te mira con amor y te dice: dame tu carga, ya la llevé por ti, no necesitas seguir sosteniéndola. Pero para ser libres, primero debemos soltar el deseo de venganza, soltar el orgullo que nos impide pedir ayuda, soltar la ilusión de que podemos curarnos solos. Porque solo cuando reconocemos nuestra fragilidad comienza el verdadero proceso de sanidad. Jesús hoy vuelve a extender esa invitación. Te ofrece llevar tu peso, sanar tus heridas, darte un nuevo comienzo, pero no forzará tu decisión. Él ya cargó con tu castigo, ya sufrió por ti. Solo te pide que le permitas hacerlo real en tu vida. ¿Estás dispuesto a entregarle lo que te está quebrando? Porque la restauración está disponible para quienes se rinden, no para quienes insisten en pelear solos. Hay sufrimientos que no tienen raíz física, sino espiritual, dolencias que no vienen del cuerpo, sino del corazón que no ha sido sanado. Y muchas personas han vivido así por años, no dobladas por un problema en la columna, sino encorvadas por heridas invisibles que los atan desde adentro. Cadenas que nadie ve, pero que determinan sus pasos. Personas que caminan con la mirada baja, no por timidez, sino porque el alma no soporta alzar los ojos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, encontramos una historia poderosa. Una mujer llevaba 18 años encorvada. Su cuerpo no podía enderezarse, pero más que su cuerpo, era su espíritu el que estaba oprimido. Durante casi 2 décadas fue señalada, ignorada, considerada insignificante por su condición, pero un día Jesús la vio. Mientras enseñaba en la sinagoga, Jesús detuvo todo y se acercó a ella. La miró con ternura y autoridad y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. En un instante, la mujer que había sido doblegada por años se enderezó. Su cuerpo cambió, pero su alma fue la que realmente se levantó y comenzó a glorificar a Dios con libertad. Cuando Jesús entra en escena, las cadenas caen, el dolor retrocede y el alma encorvada vuelve a mirar al cielo. Bastó un solo instante con Jesús para romper años de cadenas invisibles. Aquella mujer, encorvada por casi 2 décadas, no encontró su libertad en un tratamiento médico ni en la comprensión humana. Fue un toque divino lo que cambió su historia para siempre. Pero, ¿qué era realmente lo que la mantenía atada? La Biblia es clara. No era una dolencia física, sino una opresión espiritual. Era un espíritu de enfermedad que había torcido su cuerpo y su alma. Y puede que hoy tú también estés caminando con la espalda encorvada, no por un diagnóstico clínico, sino por cargas que no pertenecen a tu espíritu, pesos que no deberías estar cargando. Tal vez es el resentimiento que te amarga, la culpa que te oprime o el temor que te paraliza. Cargas que no se ven con los ojos, pero que se sienten como una losa sobre tu interior. El enemigo quiere mantenernos así,
doblegados, mirando al suelo, sin esperanza, sin visión, sin fe. Pero Cristo vino para algo completamente diferente. Él vino para levantarte, para enderezar lo torcido, para devolverte la mirada al cielo. Y así como un día se dirigió a aquella mujer y pronunció palabras de libertad, hoy se dirige a ti con la misma autoridad y ternura. Él te está llamando, a ti, no a quien fuiste, ni a quien los demás creen que eres, sino a ti, en tu dolor, en tu cansancio, en tu lucha. Te está diciendo, suelta eso, ya no tienes por qué llevarlo. Yo puedo liberarte. Hoy el Espíritu Santo está presente, no como una idea abstracta, sino como una fuerza viva que puede romper cadenas de ansiedad, de temor, de amargura. Jesús no quiere solo aliviar tus síntomas. Él quiere sanar tu alma, restaurar lo que fue quebrado, levantar lo que ha caído. ¿Estás dispuesto a abrir esa parte de tu vida que por años ha estado encorvada? Hoy puede ser el día en que tu espalda se enderece, tu espíritu se eleve y tus labios comiencen a glorificar a Dios desde un lugar de victoria y no de dolor. Porque hay momentos en que las preocupaciones nos agobian tanto que sentimos que vamos a colapsar. No físicamente, sino interiormente. Las cargas del alma son a menudo más pesadas que cualquier objeto tangible. Y en esos momentos oscuros, cuando parece que todo escapa a nuestro control, nos preguntamos si alguien realmente ve lo que llevamos por dentro. A veces, esas tormentas que enfrentamos no tienen viento ni lluvia. Tienen nombre: ansiedad, miedo, angustia, preocupación. Golpean como olas, sacuden como rayos, nos hacen sentir como si estuviéramos a la deriva. Los discípulos vivieron algo similar. Subieron a la barca con Jesús, creyendo que el viaje sería tranquilo. Pero sin previo aviso, una tormenta los sorprendió. El viento rugía, el agua inundaba la embarcación y en medio del caos Jesús dormía. «No te importa que muramos», le gritaron desesperados. Lo que no sabían era que el Hijo de Dios nunca pierde el control, incluso en silencio. Jesús se levantó, miró al viento y al mar y simplemente dijo: «Silencio, cálmate», y la creación obedeció. El verdadero milagro no fue la tormenta calmada. Fue que Jesús estuvo con ellos todo el tiempo. En la barca, en el caos, en el miedo. Quizás tú hoy te sientes así, a punto de naufragar y con la sensación de que Dios guarda silencio. Pero, ¿y si ese silencio no es abandono, sino confianza? ¿Y si Jesús está contigo, esperando que lo llames y le des el timón de tu vida? A veces, las tormentas no rugen afuera, se desatan adentro. Pensamientos que no cesan, emociones que se desbordan. Y esas tormentas internas son igual de peligrosas. ¿Cuántas noches has sentido que no puedes más, que tu espalda emocional está a punto de romperse? Jesús no solo calma tormentas físicas, también calma las del corazón. Él puede mirar a tu caos interior y decir: «Calla, tranquilízate», pero para eso debes dejarle entrar, debes soltar el control, porque mientras Él esté en tu barca, ninguna tormenta tendrá la última palabra. Hay cargas que el cuerpo simplemente no puede aguantar. Y cuando esas cargas vienen del alma, se vuelven aún más insoportables. Jesús lo sabía. Por eso dijo: «Mi yugo es fácil y ligera mi carga». Es una promesa que tiene el poder de transformar vidas, pero muchos la escuchan y pocos la viven. ¿Por qué? Porque seguimos intentando hacerlo todos solos, seguimos caminando como si tuviéramos que cargar el mundo sobre los hombros. Culpa, preocupaciones, heridas no sanadas. Todo eso se convierte en piedras invisibles que se suman al peso que llevamos, hasta que colapsamos. Jesús no quiere verte así. Él no murió para que sigas cargando con lo que ya llevó en la cruz. Cuando insistes en llevar tus cargas solo, lo que estás diciendo es: «No necesito tu ayuda, Señor.
Pero, ¿hasta cuándo podrás seguir así sin quebrarte? Hoy Él extiende su mano y te dice, entrégame tu carga, déjame llevar ese peso que te está destruyendo, yo lo puedo llevar. Pero la decisión siempre será tuya. Hay momentos en que Dios nos habla, no con palabras, sino con dolor, un malestar que no se explica, un peso que sentimos en la espalda sin causa médica, como si el cielo estuviera tratando de captar nuestra atención antes de que sea demasiado tarde. Pero muchas veces lo ignoramos, lo atribuimos al estrés, al cansancio, al paso del tiempo. No nos detenemos a preguntarle a Dios, ¿qué me estás queriendo decir? Isaías 55 nos lanza un grito urgente. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. No todo llamado se repite, no todas las advertencias volverán, y cuando ignoramos una y otra vez lo que Dios intenta mostrarnos, las consecuencias pueden ser irreversibles. Imagina caminar por un sendero oscuro sin saber que unos metros más adelante hay un abismo. Dios, en su amor, comienza a enviar señales. Una piedra en el camino, un ruido, una incomodidad. Pero si no te detienes, si no prestas atención, puedes caer. Así de serio es. Ese dolor que sientes puede ser una advertencia, una señal, no para destruirte, sino para salvarte, porque el propósito de Dios al permitir el dolor no es castigo, es corrección. Es un grito de amor que dice, vuelve antes de que sea tarde. La pregunta es, ¿estás escuchando? Hoy el cielo te está llamando, no con un estruendo, sino con un susurro profundo que se escucha en medio del dolor que llevas. Ese malestar que sientes no es solo físico, es una alerta, un toque espiritual, un llamado de amor que te dice, detente, reflexiona, vuelve a mí antes de que el tiempo se agote. ¿Estás preparado para escuchar con el corazón? ¿Estás dispuesto a cambiar el rumbo de tu vida? Porque Dios no te habla para intimidarte, sino para rescatarte. Pero, ¿qué ocurre cuando una advertencia se ignora demasiadas veces? ¿Cuántas oportunidades puede ofrecer el cielo antes de que el tiempo se cierre? En Génesis 6:3, el Señor pronuncia una de las declaraciones más serias jamás registradas. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Fue un mensaje para una generación que se había desconectado por completo de su Creador. Gente que vivía como si nunca hubiera juicio, como si la gracia fuera infinita y automática. Pero el tiempo tiene límite. La paciencia divina no es sin fin. Dios es compasivo, sí, misericordioso también, pero también es justo. Y cuando se endurece el corazón y se cierran los oídos, llega un momento en que el clamor del cielo cesa y comienzan las consecuencias. Imagina un conductor que avanza hacia un precipicio. En el camino hay señales, alarmas, luces de advertencia, pero sigue acelerando, convencido de que tiene tiempo, hasta que el borde se aproxima y ya no hay vuelta atrás. Dios no quiere que llegues a ese borde, no quiere verte caer bajo el peso de decisiones equivocadas, por eso aún extiende su mano, por eso hoy todavía te llama. Vuélvete a mí mientras puedas. Ese dolor que no entiendes, esa ansiedad sin razón, esa inquietud persistente en tu pecho, no lo ignores. Podría ser la última campana antes del cierre de la puerta. ¿Qué harás con este llamado? A lo largo de este camino hemos hablado de cargas que doblegan el alma, dolores que se reflejan en el cuerpo, advertencias que el cielo envía para despertarnos. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente respondemos? Cuando dejamos de tratar los síntomas y vamos directo a la raíz. Es ahí donde comienza la verdadera restauración. Salmo 103:3 lo dice con claridad. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No algunas, no las superficiales, todas. Desde el dolor en tu cuerpo hasta las grietas de tu alma, Dios quiere traer una sanidad completa, una transformación que no es cosmética,
sino profunda. Sin embargo, muchos siguen buscando alivios temporales. Recorren caminos humanos tratando de apagar un incendio espiritual. Pero no es el cuerpo lo que más duele, sino un alma saturada de culpas, heridas, errores no confesados, vínculos tóxicos y decisiones pasadas. Imagina a alguien que día tras día se levanta con una mochila llena de piedras invisibles. Cada piedra representa una herida que no sanó, una culpa no enfrentada, un perdón que nunca otorgó. Y con el tiempo, esa carga afecta su cuerpo, su mente, su espíritu. Insomnio, ansiedad, agotamiento. Pero el verdadero alivio no vendrá de un calmante, sino de soltar esa mochila. Hoy Dios te ofrece algo más que alivio. Te ofrece sanidad integral. No solo quiere tratar tus síntomas. Él quiere tocar el núcleo de tu ser, restaurar lo que nadie más puede, perdonar lo que tú mismo no puedes perdonar, liberarte de lo que pensaste que te definiría para siempre. La sanidad que Dios da va más allá de lo físico. Es una renovación total. Es paz donde hubo guerra, luz donde hubo sombras, libertad donde hubo opresión. ¿Estás listo para soltar esa carga? Llegar hasta aquí no ha sido un trayecto simple. Hemos recorrido juntas las sendas del alma, los pesos ocultos, los dolores no hablados, las señales ignoradas. Pero reconocer el peso no es el fin, es el inicio de una restauración duradera. Pablo, en Filipenses 3, 13, 14, dejó una clave clara. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Pablo, quien arrastraba un pasado pesado, aprendió que no se puede avanzar mirando hacia el ayer. Y tú también puedes hacerlo. Quizás hay errores que aún te acusan, decisiones que todavía te persiguen, relaciones rotas que no has podido soltar. Pero Dios te dice hoy, déjalas, no las cargues más. Estoy haciendo algo nuevo. Imagina a un corredor en plena carrera que decide mirar hacia atrás. Pierde velocidad, pierde enfoque, pierde la meta. Así ocurre con nosotros. Si no soltamos el pasado, no avanzamos. Si no vaciamos la mochila, no podemos correr libres. ¿Qué te está atando hoy? ¿Qué recuerdo sigue inclinando tu espalda hacia el suelo? ¿Qué error sigues repitiendo en tu mente? Hoy Dios quiere enderezarte. Quiere que camines con la frente en alto, que sueltes todo en la cruz y sigas liviano hacia el futuro que preparó para ti. Hoy es día de nuevos comienzos, de cerrar ciclos con fe, de levantar la mirada con esperanza. ¿Estás listo? Porque mientras sigas aferrado al ayer, seguirás encorvado, seguirás cansado, seguirás quebrado. Pero si decides soltarlo, descubrirás un nuevo camino, un camino de descanso, de propósito, de verdadera libertad. Y ahora, escúchame bien. Haber llegado hasta aquí no es algo común. Muchos se distrajeron, se rindieron, se alejaron. Pero tú estás aquí. Y eso significa algo. Significa que Dios está obrando, que hay un proceso en marcha, que el cielo está más cerca de lo que crees. Durante este recorrido, aprendiste que las cargas no son solo físicas, que el cuerpo muchas veces grita lo que el alma calla. Aprendiste que el dolor puede ser una voz del cielo, un mensaje urgente, pero también descubriste que Dios no solo advierte, Él restaura, Él libera, Él levanta lo que ha caído. Y ahora quiero pedirte que tomes una acción concreta. Comenta esta frase, estoy listo para soltarlo. No es solo un comentario, es una oración, una declaración profética, un acto de fe. ¿Estás dispuesto a escribirlo, a declararlo? Porque si llegaste hasta aquí no es casualidad. El Espíritu Santo está haciendo algo en ti. No dejes que esta llama se apague cuando cierres el video. No ignores este llamado. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Porque aquí encontrarás palabras que alimentan tu espíritu, verdades que sanan, mensajes que transforman. Este canal no es solo contenido, es alimento espiritual. Y si ya estás suscrito, felicidades. Estás diciendo con tu acción,
Elijo seguir escuchando la voz de Dios. Elijo mantener mi fe encendida. Comparte este video. No te lo guardes. Lo que te liberó a ti puede ser exactamente lo que alguien más necesita en este momento. Antes de cerrar, déjame hacerte una última pregunta. ¿Qué peso sigues cargando? Porque hoy Dios quiere verte caminando libre, con la espalda erguida, con el corazón en paz. Hoy es el día, hoy es el momento. Decláralo, estoy listo para soltarlo.